puede hacer, millones, lo que no se puede hacer es el chantaje moral de decir, como nos hagáis pagar el IBI, cerramos Cáritas. Oiga, Cáritas no depende de Cáritas usted. Es, usted no es el jefe de... Vamos a ver, dejemos un segundito. Cáritas es de la Iglesia. No, pero no es del señor Rouco. No, es de no la es del Iglesia. señor Rouco. Es del señor Rouco. Que no, hombre, que no. Es de los No empecéis a hablar todos a la vez, por favor, Margarita. Con el dinero de miles de españoles, sean creyentes o no, que ponen en su declaración de la renta obras de interés social, no con el dinero del señor Rouco. Mira, oye, lo que no puede ser es de que de la Iglesia es lo que no os gusta o lo que os gusta os deja de gustar. Hombre, no, pero si Cáritas, oye, mira, Cáritas es legalmente... Respetad los turnos, por favor. Oye, eso piensan muchos católicos también. Oye, esto de los católicos, aquí hablan de los católicos de la Iglesia, los que no creen en Dios, los que no son católicos y los que les cae mal la Iglesia. Me parece también tú hablas de la izquierda. Os quiero pedir a todos respetar los turnos de palabra, es decir, por favor. vamos a ver, oye, es que lo que no se puede decir cosas que no son verdad. Cáritas es una obra de la Iglesia, punto. Eso, gustará o no gustará, es una obra de la Iglesia. Pero no del jefe de la Iglesia. Oye, el jefe de la Iglesia, oye, los que somos católicos, ese es el jefe de la Iglesia. Para los que no son católicos o dicen que son de la Iglesia paralela o de la Iglesia no sabe muy bien qué, que oye, que a lo mejor son mejores creyentes que yo, esos no están en la Iglesia. La Iglesia porque es lo decides tú. No, porque tú estás... No, yo no lo decido, porque ellos deciden pues no son estar. curas, ¿eh? Oye, nadie... Vamos, oye, déjame, pues no hablo y ya está. Oye, mira, la Iglesia tiene que pagar lo que tenga que pagar. A ver si nos aclaramos en un tema. La Iglesia se financia con el dinero de los católicos. Punto. No con el dinero del Estado. Es decir, yo con mi dinero, que soy un ciudadano, con algún derecho tendré, marco una X y digo, para la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? ¿Que los católicos no tenemos derechos? Para Aquí Cáritas se financia, hay gente oye, que no es creyente y marca interés social. Perfecto. Y eso va a Cáritas. Perfecto. Del resto, de lo que hablamos de la financiación de la Iglesia, dices, la Iglesia recibe un chorro de millones. No es verdad. Recibe un chorro de mis impuestos. ¿O qué pasa? Oye, déjame acabar. Pero si vais a tener tiempo todos para hablar. Es que qué manía tenéis todos. Ya está, no hablo y fuera. Si acaba la frase, Paco. No, es que lo que no tiene ningún sentido es que sigan cosas que no son verdad. Es decir, ¿qué pasa? De que aquí podemos financiar los partidos, los sindicatos, las asociaciones de mariposas o de abejas en África y no podemos financiar la Iglesia a los católicos. Hombre, es llamativo, Casimiro, ¿no? Es llamativo. Yo creo que este asunto es muy demagógico porque, vale, que pague la Iglesia, me parece bien, pero que se pongan en fila partidos políticos que no pagan por sus sedes el IBI. Sindicatos tampoco pagan el IBI. Los sindicatos por sus sedes. Algunas empresas públicas, como por ejemplo Renfe, que tiene terrenos para parar un tren, nunca mejor dicho, tampoco paga el IBI. Pero es que en Madrid hasta el Hotel Palace no paga el IBI, porque hay unas razones históricas que han llevado a que ese edificio, por sus características especiales, no pague el IBI. Entonces, ¿tiene que pagar la Iglesia el IBI? Pues vale, pero que se pongan en fila todos los demás. O sea, que no se haga de esto un instrumento político contra la Iglesia de gente que además no lo está pagando. Qué curioso. O sea, que lo paguen todos y también la Iglesia. Bueno, Margarita. Yo pago el IBI religiosamente. Margarita. Pago el IBI religiosamente. Lo que están proponiendo de alguna manera es una revisión de la política de ingresos, que no solamente es la tijera, sino pero la revisión de la política de ingresos. Que se analice, y de todas maneras, de Paco, cosas a la lista que tú has hecho, tan estupenda, añade esto. De todas maneras, Paco, yo quiero hablar aquí como católica. Perfecto. Seguramente una católica muy lamentable, porque no cumplimos con lo que debemos de cumplir, seguramente. Pero yo hablo como católica. Y no es verdad que la Iglesia Católica se financie solo con el dinero de los católicos. La casilla que marcamos tú y yo en la declaración de la renta del IRPF no cubre, como deberías de saber tú, las necesidades actuales, el presupuesto actual de la Iglesia Católica en España. Y justamente en los acuerdos a que llegaron mejorando esa situación con el gobierno anterior fue que lo demás, lo que no alcanza, va a cargo del presupuesto del Estado. Por tanto, no es verdad que solo lo pagan los católicos. Otra cosa es que muchos católicos sostienen, y yo creo que con buenas razones, que cada católico, cada protestante, cada hinduista de cualquier religión tendría que hacerse responsable de la financiación de su iglesia. Ese sí que sería un espíritu evangelio. Ay, las yo soy de yo soy de esta iglesia y yo tengo que procurar que mi iglesia disponga sobre todo para obra social. Y una cosa que se podría recortar, las aportaciones de la iglesia a la COPE. Antes de lo de Cáritas, porque lo de Cáritas jurídicamente, Paco, será de la Iglesia o no será. La Iglesia somos todos, nos han enseñado siempre, por cierto. Pero lo que está muy claro es que en Cáritas la gente va a comer. Todos los creyentes. La gente que va a comer. Y en la COPE
pueden comer de otra manera. Bueno, yo creo que este es un debate muy artificial, porque en realidad no se basa en ateos, laicos, cristianos, católicos. Este es un debate de sentido común. Aquí ninguna organización comprende cómo se están haciendo enormes esfuerzos, porque lo están haciendo todas las organizaciones, y que la Iglesia no tenga que hacer alguno de estos esfuerzos, ¿no? Dices, no está financiada por la Iglesia Católica. Sí lo está, como bien está explicando, pero es más, está financiada por la Iglesia, por el Estado, desde el momento en que, por ejemplo, los profesores de religión corren a cargo del Estado. Los profesores de religión que suponen 1.000 millones de euros anuales. Sí, pues también. Pues lo mismo, porque aquí el problema que establecéis de diferencia es igual. Que no tiene que pagar el IBI, no tiene que pagar la Renfe, pues que lo pague la Renfe. Si es que yo no sé dónde está el problema. Pero como estamos hablando de la Iglesia Católica, y es la Iglesia Católica la que se ha pronunciado, pues se da la circunstancia de que algunos ciudadanos, que somos enormemente respetuosos con las creencias ajenas, pensamos que es que una cosa es una cosa, tienes derecho a tener las creencias que tú quieras, como no puede ser de otra manera, y otra muy diferente es que en una situación excepcional, de emergencia, todas las organizaciones... Pero sí ha sucedido en Italia, en la cuna de la Iglesia Católica, donde está el Vaticano. Increíble que este debate que ha salido en una ciudad española, déjame que termine, no solamente un alcalde cuyo partido no paga el IBI. Pagan el IBI los colegios y los hospitales, y sin embargo los centros de culto siguen exentos. Es una medida intermedia que no es descabellada. Pero hombre, es que aquí lo que habría que revisar también es la legislación hipotecaria. ¿Cómo se entiende que desde el año 88 va a ser fedatario público, por ejemplo, para registrar una propiedad? Es que la mezquita de Córdoba, que fue construida en el año 785 por Abderramán I, la mezquita de Córdoba la registraron en el año 2006 un señor a nombre de la Iglesia Católica. ¿De la Iglesia Católica? ¿De qué va a ser? Bueno, pues por favor, ¿de qué va a perdona. ser? Fernando, por favor. ¿De qué va a ser? Bueno, tenía No, pero como bien ha recordado Casimiro, este es un debate que surge en un sitio muy, muy concreto y que yo creo que se está sirviendo para distraer la atención de lo realmente importante. Sí, yo creo que hace falta un consenso de los dos grandes partidos en temas esenciales para afrontar la crisis. Hay manos tendidas, vamos a ver si son reales o no, o si son solo para hacerse la foto o quedar bien. Esperemos que el viernes eso se pueda materializar de verdad, porque lo que estamos ahora mismo planteando, pues sí, nos enfrenta y tiene mucha demagogia entre manos, y este tipo de cuestiones, entre comillas, vende bastante, pero yo creo que se distrae la atención de lo realmente importante, y es la necesidad de un acuerdo nacional en temas básicos. Yo no estoy diciendo que desaparezca la oposición, en temas básicos, esenciales, para que España, junto con Europa, pueda salir de la crisis. Hay un enorme odio en la izquierda a la Iglesia, y lo digo así. Hay un anticlericalismo brutal. Lo que se plantea aquí no se plantea en Alemania, donde se financia la Iglesia luterana, o no se plantea en el Reino Unido, por ejemplo, no se plantea en Suecia, no se plantea en Noruega. Es decir, cuando en otros países este tema está resuelto y las iglesias son financiadas no con el dinero de los impuestos muchas veces, sino con el dinero directamente del presupuesto. Oye, esto es un dato objetivo. Es decir, no me puedes negar de que en esos países que te he citado, las iglesias tienen una condición casi funcionarial. Casi funcionarial. En y todo el mundo Estados está Unidos, encantado. por ejemplo. Oye, estamos hablando de Europa. Pero en Estados Unidos. No. Oye, ¿te gusta lo de Estados Unidos? Pues vamos a hacerlo de Estados Unidos, con unos modelos de financiación y unos beneficios fiscales no espectaculares. Y los ciudadanos americanos, ¿cuántos impuestos pagan? A mí lo que no me gusta es que de cada país cogemos lo que nos gusta. Bueno, ahora somos europeos, nos gusta el modelo anglo-europeo. No, ahora, en este caso queremos ser como Estados Unidos. No, oye, yo quiero ser como Europa, porque soy europeo, y quiero un modelo de bienestar social europeo, y una educación, y una sanidad, y unas iglesias que forman parte de nuestro acervo cultural y que merecen. Y luego ¿Y hay en el un italiano tema... también? Oye, en Italia tienen un... colegios perdona. y hospitales pagan el IBI. Oye, y aquí va a pasar lo mismo, pero en Italia tiene un sistema financiero mejor que el de aquí, por favor. Bueno, tendrá el sistema que tenga, pero tanto que miras a Europa, reciben impuestos en igual. Italia les están cobrando el IBI. Pero, y no es un problema de odiar a nadie. Que no. No, ha dicho que Ya está, va a sufrir dicho que- Cáritas. pues, Eso oye, es decir que no. No, ha dicho algo, no. Ha dicho que la algo Iglesia... peor. Ha dicho algo peor que no. Ha Oye, dicho, vamos. como nos pidan que paguemos el IBI, Pues tendrán que hacer lo vamos que- a quitarlo hombre, de claro. Cáritas. No ha Yo dicho insisto- quitarlo de Cáritas, hombre, por favor. sí, hombre, vamos a revisar. Lo acabamos de oír, hombre, Paco. vamos, por Hombre, lo favor. acabamos de oír. Por no Claro, sabe decir que no ha acabamos dicho de eso. oír. No ha dicho, ha dicho que sufrirá Pero, Paco, Cáritas. si es que es Vamos a sentido la común, geografía si de no la es un percepción. problema Oye, no hay nada más No habléis solidario. todos a la vez, por Oye, no hay favor. nada Vamos a más ver, si solidario puedo- que la Iglesia y los sacerdotes. Y los Completamente obispos. de acuerdo, Y ya está. completamente de Hombre, acuerdo. es una Calleja. realidad objetiva. Completamente de Bueno, acuerdo, vamos, pero ya una está. cosa no Cuando quita se la habla otra. de Iglesia, hay muchísimas personas creyentes en España, muchísimas personas católicas en España que se sienten Iglesia
y que no tienen ninguna identificación con la jerarquía de la Pues Iglesia. entonces no son católicos, serán Oye, cristianos. bueno, No te metas en este No, no, Pero berenjenal. chico, yo no sé, No te metas se ha en echado- este berenjenal. se ha echado a perder un Tú no ejecutivo eres la nadie Inquisición. para decir si son No, no, católicos oye, o no. ¿Puedo acabar la frase? Perdona. Y breve. Vamos a ver. No son católicos, punto. Ah, Oye, ¿no? pero es que esto es muy Señores, bueno. ¿se dan cuenta de que van cada Hay uno de decenas- ustedes? Un No. segundo. Van cada uno de vosotros con un debate monográfico. ¿Queréis escucharos, por favor? Gracias. Hay decenas de personas, Yo no entiendo. y conozco a muchas de ellas, que son misioneros en África y que hacen un trabajo impagable. Personas que ayudan a los demás aquí en España y que hacen un trabajo literalmente ¿Seguro? también impagable. Que son católicos, que son creyentes y que no quieren saber nada con la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces, no son Por católicos. ejemplo... Lo siento. Vale, bueno, pues nada. Y serán al mejores infierno. cristianos que yo. Bueno, pues No, no, señores me- católicos es que no, distinto. señores Tú tienes católicos el- que tú no tienes apoyan el al señor pasaporte Rocco, de que los sepan, católicos, de que los sepan que católicos. acaban de ser excomulgados No excomulgan por a este nadie. hombre que se perdió la Inquisición. ¿Pero qué tiene que ver con la esta Inquisición? gente sostiene que el trabajo que hacen es impagable y yo lo admiro, me parece admirable. perfecto. Es un trabajo que hacen voluntarios, que hacen personas, algunas de las personas que trabajan en Cáritas son católicas, otras no lo son, el 90% son personas voluntarias, la Iglesia Pues está cede muy los bien. locales, la Iglesia es el primer propietario de inmuebles que hay en España y yo creo